Cuando pretendemos realizar una conexión entre dos tuberías, como este es el caso, en que los ejes de las tuberías son perpendiculares, con el fin de evitar que se produzca una pérdida de carga en la incorporación de fluido de una tubería a otra, se suelen realizar estructuras de conexión intermedias de manera que el fluido, al acceder de una tubería a otra, pues no se encuentre con unos puntos angulosos y entonces pueda adaptar su circulación al cambio de dirección y de esa forma tener menor pérdida de carga. Este tipo de estructuras, una de ellas es la convoluta. La convoluta es una superficie, que en este caso la estamos viendo de color verde, en que se realiza la superficie mediante dos directrices. Una directriz sería esta circunferencia que corresponde a una de las tuberías. Concretamente, estaríamos hablando de esta circunferencia, que sería una de las directrices, y otra directriz que correspondería a la intersección de la convoluta con esta superficie cilíndrica, que va perpendicularmente a la otra dirección. La singularidad de esta curva ladeada que estamos observando es que si se observa en el sentido vertical, realmente su proyección es una circunferencia. ¿Qué permite esto? Que al ser una circunferencia, si vamos a realizar el corte de esta curva, nos bastaría tener un láser de corte que describiese una circunferencia en el plano perpendicular al eje de esta tubería, que tuviera el radio de la que estamos viendo en la parte inferior. Este desplazamiento circular del láser de corte sería más fácil de parametrizar e introducir las instrucciones en la máquina de corte que si se realizase mediante un tronco de cono, que el tronco de cono sería una curva ladeada, pero que en vez de proyectarse como una circunferencia, se proyectaría como una elipse. La otra singularidad de la superficie de convoluta es que en la superficie de convoluta los planos tangentes a esta superficie de convoluta que está aquí representada, vamos a pasar a una representación suavizada, los planos tangentes de esta superficie darían una generatriz de esa superficie de convoluta. Obviamente, si ese plano es tangente, habría una recta tangente a esta curva y una recta tangente a esta otra curva, y esas rectas tangentes son las que serían concurrentes y generarían un plano. Esas rectas tangentes, si se proyectan sobre el plano horizontal, tendríamos unas tangentes que a su vez serían tangentes a la curva proyectada. Eso nos va a dar la metodología para determinar el trazado de la convoluta. Es decir, nosotros vamos a trazar tangentes a esta circunferencia y tangentes a esta circunferencia superior. Los puntos de tangencia de la circunferencia inferior, si se eleva una vertical, daría una intersección en la curva correspondiente a la directriz de la convoluta en esta sección, esa curva ladeada que indicamos anteriormente, y uniendo este punto con la tangente superior tendríamos la correspondiente generatriz. Si pasamos a la malla alámbrica, vamos a ver el trazado de forma consecutiva. Entonces nosotros tendríamos la curva proyectada. Esa curva proyectada lo que vamos a hacer es desplazarla inicialmente para generar la intersección. Elevaremos, por ejemplo, hasta el nivel del eje, capturamos el punto del eje y realizaremos una extrusión ortogonal de esa circunferencia de manera que nos corte
al cilindro que tenemos bajo este cilindro perpendicular. Realizamos la intersección entre esta superficie extruida y el cilindro y tendríamos la correspondiente directriz. Una vez que tenemos la correspondiente directriz, podremos eliminar la superficie extruida y pasaremos a realizar el trazado de las sucesivas generatrices. Para ello vamos a trazar las líneas auxiliares correspondientes, de manera que trazaríamos unas líneas capturando este punto, trazaríamos la tangente a esta circunferencia y desde este punto, de forma similar, trazaríamos la tangente a esta otra circunferencia. Si por este punto de intersección de la tangencia levantamos una perpendicular, intersecaría con la curva directriz, con lo cual procederíamos a realizar un recorte. Bueno, no es preciso realizar el recorte. Ya podríamos trazar la correspondiente directriz a partir del punto de intersección de esta vertical con esta directriz. En consecuencia, la generatriz convoluta irían desde este punto de intersección hacia el punto de intersección de la tangente. Esto se podía realizar de forma paulatina con distintas tangentes trazadas desde esta circunferencia auxiliar a esta circunferencia interior. Esta circunferencia auxiliar y esta circunferencia auxiliar son del mismo radio. Una vez que hemos trazado la primera, lo que podíamos hacer es realizar una rotación de los elementos que han generado precisamente esta intersección para construir la generatriz. Entonces procederíamos a capturar una captura múltiple, por un lado de esta vertical, esta tangente y esta tangente. Orientaríamos el acudrad en el plano de la circunferencia proyectada y a continuación procederíamos a rotar con un ángulo que, por ejemplo, en este caso sería de 30 grados, al objeto de generar sucesivas tangentes. Repetimos el proceso y tenemos de golpe trazadas todas estas tangentes. Una vez que hemos realizado estas tangentes, lo que tenemos que proceder es a ir trazando las correspondientes generatrices que nos corresponden a la intersección de las líneas verticales con los puntos de tangencia relativos a la circunferencia superior. Es decir, procederíamos a trazar rectas que irían en este caso desde este punto a la siguiente tangente, que sería en este caso esta, desde este punto a la siguiente tangente, que sería esta, desde este punto a la siguiente. Tendríamos que girar el acudrad para ver con nitidez los puntos de intersección. Seguiríamos con el trazado de las correspondientes generatrices. Vamos recorriendo la parte inferior hasta que llegamos a la intersección, al objeto de localizar más cómodamente la intersección. Giramos de nuevo para ver las correspondientes intersecciones y seguimos con el trazado de las generatrices. En este caso llegaríamos a este punto de intersección y la siguiente intersección con la tangente superior. Siguiente intersección
A veces es complicado el determinar la intersección, porque en la perspectiva isométrica bastaría con que se superpusiesen líneas de la perspectiva para que capturara la intersección. Iríamos a este punto. Aquí se nos solapan dos líneas. Podría dar lugar a confusión. Iríamos a este punto de intersección. Giraríamos el modelo al objeto de ver claramente con nitidez dónde llegan las intersecciones. Cuando capturamos el punto superior de la intersección, tenemos que ver que se remarcan las líneas correspondientes de un lado a la intersección con la directriz, y en la parte superior, como es este el caso, se marca la tangente y la circunferencia a la que es tangente. Una vez que hemos realizado esto, podemos desactivar las líneas auxiliares y se nos quedan solamente las correspondientes generatrices que acabamos de trazar. Si esto lo observamos desde la parte superior, estamos viendo las sucesivas tangentes en este sentido. Bien, pues a partir de estas generatrices nosotros podemos generar la superficie de convoluta. La superficie de convoluta se puede generar mediante una herramienta que disponemos en el diseño en 3D de MicroStation, que es la de las superficies de Love. Una superficie de Love se puede generar mediante las sucesivas generatrices. En este caso, como es una superficie cerrada, tendríamos marcado el tener cerrado el Love. Hemos tenido que tener la precaución del trazado que se ha realizado de todas estas generatrices, realizarlo siempre en el sentido desde la curva inferior de la directriz que se encontraba sobre el cilindro mayor hacia el cilindro superior, porque el sentido de trazado de las generatrices puede afectar al trazado por el programa de CAD. Realizado esto, pulsamos la tecla de control y vamos seleccionando las correspondientes generatrices, apareciendo un vector que indica el sentido de trazado de esas generatrices. Repito que en este proceso de selección con el botón izquierdo del ratón tenemos que tener marcado, pulsado el botón de control para realizar una selección múltiple. Cuando hemos terminado de seleccionar todas las correspondientes generatrices, damos un punto de datos en la pantalla, se hace un trazado provisional y hay que confirmar el trazado con un nuevo punto de datos en la pantalla con el botón izquierdo. Realizado esto, se da el color definitivo y tenemos ya trazada la correspondiente superficie de convoluta. En este caso podemos observar que precisamente esta convoluta, si se mira en el sentido superior, tiene una intersección que es una circunferencia que corresponde al corte que se ha podido realizar para su fabricación. Si ya tenemos la superficie de convoluta, esta superficie es una superficie reglada desarrollable. En consecuencia, al ser reglada y desarrollable, permite tener su desarrollo sobre un plano. Con el fin de obtener este desarrollo para su proceso de fabricación sobre una plancha plana, disponemos de una herramienta dentro de el diseño de superficies de MicroStation, que es desarrollar superficie desarrollable. Entonces nos bastaría tocar la superficie e indicar un sentido del trazado para, una vez que se ha colocado,
El sentido que se ha dado del trazado ha sido en un plano que es perpendicular al eje de este cilindro, al objeto, que si queremos tener una vista guardada, nosotros, si lo vemos en planta, tenemos la superficie desarrollable en verdadera magnitud. Luego, esto sería una vista guardada que podríamos utilizar en el proceso de nuestro diseño y elaborar la documentación de la fabricación, relativa a la fabricación de esta superficie de convoluta desarrollable. El trazado final es susceptible de verlo con sistemas de visualización, de manera que, dando una transparencia en torno a 60%, se puede visualizar la interacción de estas superficies y la forma que tiene esta superficie de convoluta.